Los verdaderos paraísos son los paraísos perdidos. Esa es una frase de Proust en la que bien puede caber toda su obra. Marcel Proust fue un escritor francés, nacido en 1871, muerto en 1922, que tiene un gran prestigio como escritor, muy bien merecido, dicho sea de paso. Y ese enorme prestigio se lo debe principalmente a su obra En busca del tiempo perdido, que es una sola novela de más de 3000 páginas, dividida en 7 tomos. Marcel Proust tardó 14 años escribiendo la novela, desde 1908 hasta 1922. Y él casi toda su vida la pasó enfermo. Su dolencia más grave era el asma, sufría mucho del asma. Y un dato interesante es que los 10 últimos años de su vida se recluye absolutamente en su habitación, que es una habitación con las cortinas cerradas, absolutamente oscura. Esta reclusión se debe en parte a sus enfermedades y en parte a su gran misantropía. Y en estos 10 años es cuando compone la mayor parte de su obra maestra, En busca del tiempo perdido. Y algo que hay que agregar es que en vida no llega a ver los 7 tomos publicados, sino solo hasta el 4.º tomo. Él muere en 1922 y el último tomo sale publicado en 1927, es decir, 3 tomos no los vio publicados en vida. En cuanto a lo que fue la vida de Proust, él no tuvo un trabajo, sino que era rentista, vivía de su herencia y la mayor parte de su vida la dedicó a escribir. Y si no a escribir, a deambular por los salones de la vida lujosa de París, de la clase alta de París. Otro aspecto que también cabe recalcar de su vida era su homosexualidad. De hecho, yo cuando estaba leyendo el primer libro no sabía que Proust era homosexual y notaba en su escritura una sensibilidad demasiado alta. Entonces a veces parecía que el libro fue escrito por una mujer o por un hombre muy sensible. Después me enteré de que Proust era homosexual y claro, conjugaron muy bien las dos ideas. Y en este aspecto de su homosexualidad hay 2 amantes en la vida de Proust que fueron los más cercanos. El primero fue su cochero y el segundo fue una gran sorpresa también cuando lo supe. Fue un compositor venezolano radicado en Francia y nacionalizado francés de nombre Renaldo Hahn, que tuvo un enorme talento prematuro. Entonces también fue una sorpresa porque Renaldo Hahn es un compositor muy conocido. En cuanto a su obra, Proust fue ensayista, fue crítico de arte, también escribió poesía, pero fue sobre todo un gran novelista. Como dije al inicio del video, su gran prestigio, su enorme prestigio se debe a su novela En busca del tiempo perdido. El tema central de la novela es la memoria, el recuerdo. Lo que más le preocupa a Proust es recuperar cada detalle del pasado a través de recuerdos muy prolijos. Por otra parte, su obra ha sido catalogada de difícil lectura. Y esto es verdad hasta cierto punto. El problema es cuando pretendemos abordar esta novela con la intención de leerla rápidamente, de terminarla en 2 o 3 semanas. Eso no se puede hacer con esta obra. Es una novela para ser leída con paciencia. Es así, porque así lo quiso Proust. Proust dijo, yo no escribo novelas para leer en el tren, que nos deriva 2 ideas sobre todo. Primera, que Proust escribía con demasiado cuidado, ponía demasiado entrega en sus novelas. Están construidas cada detalle con una precisión tan minuciosa que toda la novela semeja a las catedrales. Si uno piensa en las catedrales y en todos los detalles que tienen las catedrales y cómo fueron construidos cada uno, así mismo fue escrita esta novela, párrafo por párrafo está escrita así como una catedral. Y la segunda idea que se nos deriva es que Proust buscaba algo similar a lo que buscaba Joyce, un lector perfecto, un lector entregado a su obra, que lea con paciencia su obra. Joyce cuando escribe el Ulises piensa en un lector que se le entregue toda la vida. Dice Joyce que quiere un lector que toda la vida se la pase tratando de entender el Ulises. Algo similar es lo que buscaba Proust, es decir, yo no escribo libros para leer en el tren. Y ahora que menciona a Joyce, se me viene a la mente una anécdota. Una noche en París se encuentran Proust y Joyce y saludan, conversan y a partir de este simple hecho
se agregan y se agregan cosas hasta volverse leyenda. ¿Sí? El encuentro entre estas dos potencias literarias del siglo XX, de todo el siglo XX. Volviendo al tema de su novela, esta se enfoca en la lujosa sociedad parisina de finales del siglo XIX. Y mucho se le ha criticado a Proust, como Proust es muy descriptivo, sí, le importa mucho más la descripción que la acción. Y describe mucho a las personas de la lujosa sociedad parisina de finales del siglo XIX. Se le ha criticado mucho a Proust que es una pérdida de tiempo escribir tanto acerca de una sociedad tan superficial. Una crítica que no tiene tanto sentido porque eso no le quita el talento a Proust. De hecho, una de las mejores frases acerca de Proust que pude encontrar es una pronunciada por Paul Valéry y que dice, cito textualmente, Proust ha sabido acomodar las potencias de una vida interior singularmente rica a la expresión de una pequeña sociedad que quiere ser y que debe ser superficial. De Paul Valéry, una muy buena frase. Y por otra parte, algo que también podemos encontrar en su obra es la ascensión de la clase burguesa sobre la clase aristócrata. En las novelas de Proust, la clase burguesa empieza a explotar su talento, empieza a tomar fuerza, empieza a ser el centro de atención de toda la sociedad, mientras que la clase aristócrata va a quedar relegada, va a quedar en el olvido, va a quedar como una clase anticuada, insípida, obsoleta. ¿Sí? Entonces ese es también otro tema que podemos hallar en su obra. Y por último voy a mencionar al tema de la homosexualidad, que en una de las 7 novelas se desarrolla con mayor amplitud que en las otras. Pero Proust no se declara nunca abiertamente homosexual, sino que lo esconde. Y aunque trata este tema de la homosexualidad en sus novelas, lo trata como si él fuera heterosexual. El narrador se mantiene heterosexual. Entonces, no lo enfoca desde su propio punto de vista, sino lo analiza en personajes homosexuales. ¿Sí? Entonces, eso también es curioso respecto a Proust. Que debido a las presiones sociales de su época, él nunca se declara homosexual abiertamente, por temor a la sociedad precisamente. Ahora sí, pasemos entonces a la obra. Tanto en el primer tomo, Por el camino de Swann, como en el segundo tomo, A la sombra de las muchachas en flor, el personaje que más sobresale es Charles Swann, del que hablaré después. En el tercer libro, El mundo de Guermantes, se habla mucho de la alta sociedad parisina. En el cuarto libro, Sodoma y Gomorra, es donde se desarrolla muy a fondo la homosexualidad. En el quinto y el sexto tomo se habla de un nuevo personaje que es Albertine. Y el quinto y el sexto son unos libros donde se desarrolla muy bien el tema del amor y los celos. Y por último, el séptimo tomo, El tiempo recobrado, habla mucho sobre literatura. En él, Proust nos explica cuál fue su propósito para escribir la novela. Y además eleva la literatura sobre las otras artes, diciendo que es el arte que nos permite recuperar el pasado a través de las narraciones específicamente. Es decir, eleva a la literatura sobre las demás artes y a la narración sobre los demás géneros literarios. Para esta ocasión voy a hablar sobre el primero de los 7, Por el camino de Swann. Por el camino de Swann. Es el primer libro de la serie, salió publicado en 1913 y fue el libro que impulsó a Proust como narrador. A partir de su publicación, Proust adquiere un enorme prestigio. El libro está dividido en 3 partes, todas atravesadas por un mismo narrador, que también es el protagonista. La primera parte se titula Combray, la segunda, Unos amores de Swann, y la tercera, Nombres de tierras, el nombre. En la primera parte, Combray, el protagonista nos habla mucho sobre su pasado, lo describe muy minuciosamente, específicamente su infancia. Y es en esta parte de la novela en la que aparecen personajes como su madre, su padre, sus tías y sus abuelos. Esta parte del relato se enfoca en Combray, un pueblo ficticio creado por Proust, pero que en realidad representa al pueblo en el que creció él, llamado Illyr. Y algo casi inverosímil es que el pueblo en la vida real pasó a llamarse Illyr-Combray después de la publicación de la novela de Proust. En esta sección de la obra aparece el porqué del título de la novela. Cuando la familia del protagonista salía a pasear, tenía 2 opciones:
ir por el lado de Guermantes e ir por el lado de Swann. En este caso, dado que el relato se enfoca hacia Swann, de ahí nos sale el título Por el camino de Swann. La segunda parte de la novela, Unos amores de Swann, puede ser leída como una novela independiente. Se basa principalmente en la relación amorosa entre Charles Swann y Odette Ducressy. Charles Swann es quizá el personaje más célebre de Proust. Es el retrato de un dandy, de un personaje que se mueve por los más altos círculos de París y que se codea con las más altas personalidades de Francia. Por ejemplo, el presidente de Francia o personas de la realeza. Y Odette Ducressy es una cocotte, es decir, una prostituta de lujo. Entre los dos surge una relación amorosa muy apasionada, que inicia muy bien, pero que poco a poco va deteriorándose hasta llegar al punto en que los dos casi terminan detestándose mutuamente. Sin embargo, Charles Swann llega a casarse con Odette Ducressy y tendrán una hija. Esa hija pasará a ser el foco de atención de la tercera parte de la novela, Nombres de tierras, el nombre. En esta sección de la obra, además de hablarse sobre las etimologías, el protagonista nos revelará su amor hacia la hija de Swann y sus primeros acercamientos hacia ella. Además, es el punto de salida hacia las otras 6 novelas.